Estimados estudiantes, bienvenido al sistema tutorial que te presenta la Universidad Privada del Norte. El día de hoy estaremos desarrollando el primer tema que lleva por nombre Sistemas de Unidades. La ciudad de San Francisco se caracteriza por tener un clima con poca variación de temperatura estacional. La temperatura mínima en invierno llega a 41 grados y la máxima en verano a 70 grados. Estos valores no pueden parecer extraños, sin embargo no tiene por qué serlo, porque sabemos que la temperatura, la masa, la fuerza, etc. tienen diferentes unidades de medida que se agrupan en un conjunto denominado sistemas de unidades. Observemos las siguientes imágenes. Se tienen dos letreros de tránsito, los cuales nos indican la velocidad máxima permitida de circulación. Pero, ¿por qué es importante para un ingeniero escribir correctamente las unidades de medida? ¿Acaso estos letreros están escritos de forma correcta? La respuesta es no. Según el sistema internacional, lo correcto es esto. Al término de esta sesión, ustedes identificarán los tipos de magnitudes físicas y las representarán de manera adecuada, utilizando el sistema internacional, sistema inglés, notación científica y la notación ingenieril. Magnitudes físicas. Se denomina magnitud física a la propiedad del cuerpo que es susceptible de ser medida. Por ejemplo, en un vaso precipitado calculamos el volumen de una sustancia y con la balanza la masa de un cuerpo. Es importante mencionar que estas magnitudes físicas se expresan a través de unidades de medida que han ido evolucionando según el transcurso del tiempo. Por ejemplo, en el antiguo Egipto se utilizaban unidades ya olvidadas como el codo, el palmo, paso o el pie. De forma similar en el Imperio Romano, pero en la actualidad nos regimos a un conjunto de unidades que están expresadas en el sistema internacional. En nuestro país, el sistema internacional se estableció durante el segundo periodo del expresidente Fernando Belaúnde Terry, con ley número 23560, estableciendo que el sistema internacional está compuesto de unidades básicas, suplementarias y derivadas, haciendo uso de los múltiplos y submúltiplos decimales del mencionado sistema. Además, las unidades fuera del sistema internacional que se considere de necesidad se usa en concordancia a las resoluciones de la Conferencia General de Pesos y Medidas. La Ley 23560, promulgada el 31 de diciembre de 1982, indica que las magnitudes físicas se agrupan en magnitudes básicas o fundamentales, magnitudes derivadas y magnitudes suplementarias. Sin embargo, en la 20ª Conferencia General de Pesos y Medidas, realizada en 1995, decidió interpretar a las magnitudes suplementarias como magnitudes derivadas adicionales, eliminando así, por ende, a las magnitudes suplementarias como un grupo aparte del sistema internacional. Magnitudes fundamentales. Son aquellas magnitudes físicas que,
gracias a su combinación, dan origen a las magnitudes derivadas. Son un total de 7: longitud, masa, tiempo, intensidad de corriente eléctrica, temperatura, cantidad de sustancia e intensidad lumínica. En la segunda y tercera columna tenemos las unidades y los símbolos correspondientes a estas magnitudes. Ahora veremos a las magnitudes derivadas. Son aquellas que resultan de la combinación de las magnitudes fundamentales. Mencionamos algunas: superficie, volumen, densidad, velocidad, aceleración, fuerza, resistencia eléctrica. Pero, ¿estas unidades y símbolos se escriben con letras mayúsculas, minúsculas? ¿Acaso solo se representan con letras latinas? Primero, los nombres de las unidades del sistema internacional se escriben totalmente con minúsculas, con la única excepción del grado Celsius. Segundo, todos los símbolos de las unidades del sistema internacional se escriben con letras minúsculas del alfabeto latino, con la excepción del ohm, y aquellas que provienen del nombre de científicos, estas se escriben con mayúsculas. Observemos las siguientes imágenes. ¿En qué etiquetado se aplica mal el sistema internacional? Observando la información de las masas de cada una de las bolsas, nos damos cuenta que en la bolsa de la izquierda se expresa mal el símbolo de kilogramos, pues no se escribe con mayúscula. Caso contrario, en la bolsa del lado derecho está expresado de forma correcta. Ahora veamos el uso de los prefijos. Como sabemos en física, existen cantidades bastante grandes como la masa de la Tierra o cantidades bastante pequeñas como la masa de un electrón. Para evitar escribir números extensos se hace uso de prefijos, los cuales se escriben junto a la unidad en forma de símbolo o su nombre completo. La única excepción a esta regla es la unidad de la masa. Presentamos el conjunto de prefijos aceptados para su uso en el sistema internacional. Los prefijos más utilizados son el mili, que lo encontramos en una regla graduada, el micro en un amperímetro analógico, instrumento importante para determinar la intensidad de corriente eléctrica, o el kilo en un dinamómetro o en un manómetro. Este último instrumento utilizado para medir presiones. Otra manera de expresar una cantidad física de forma rápida y sencilla es utilizando la notación científica y la notación ingenieril. Notación científica. Representa un número utilizando potencia de base 10. Notación ingenieril. Representa un número utilizando potencias de base 10 cuyo exponente es múltiplo de 3. Ahora veremos una aplicación de prefijos y notación en la siguiente información. En la tabla que se muestra, observamos el diámetro de los alambres expresados en milímetro, una aplicación del prefijo mili. En la tabla siguiente, el coeficiente de dilatación térmica del concreto para diferentes tipos de agregados se expresa con notación ingenieril, debido a que el exponente es múltiplo de 3. El sistema internacional de unidades no es el único, pues también existe el sistema inglés y el sistema técnico. Sistema inglés de unidades, también llamado sistema anglosajón. Es aquel que es oficial en solo 3 países del mundo: Estados Unidos, Liberia en la costa oeste de África y Birmania en el sudeste de Asia. Las cantidades básicas en este sistema son la longitud, que se mide en pie, la masa, que se mide en libra-masa, y el tiempo, que se mide en segundo. Es necesario mencionar que una cantidad importante en este sistema es la fuerza, que tiene por unidad al poundal. Hasta ahora
Conocemos el sistema internacional y el sistema inglés. Sin embargo, otro sistema de importancia se conoce como el sistema técnico. Los sistemas técnicos más conocidos son el sistema técnico métrico y el sistema técnico inglés. Las unidades no necesariamente son las mismas en ambos sistemas. La longitud, por ejemplo, en el sistema técnico métrico se mide en metro y en el técnico inglés, pie. La fuerza en el técnico métrico se mide en kilogramo fuerza o kilopondio y en el técnico inglés, libra fuerza. Sin embargo, en la magnitud tiempo, el segundo es la unidad en ambos sistemas. En el sistema técnico, la masa ya no es una cantidad básica o fundamental. Ahora se le considera una cantidad derivada. En el técnico métrico, su unidad es UTM y en el técnico inglés, su unidad es el slug. Isaac Newton, quien fuera tal vez el científico más grande de la historia, alguna vez dijo: he sido como un niño que, jugando en la playa de tarde en tarde, encontraba una piedra más fina o una concha más hermosa de lo normal. Sin embargo, el gran océano de la verdad se extendía inexplorado delante de mí. Después de Newton, hubieron grandes científicos como James Prescott Joule, Maximiliano Planck o Wilhelm Röntgen, y todos ellos se caracterizaron por sus grandes investigaciones, midiendo magnitudes físicas como presión, volumen, temperatura, etc. Estas magnitudes físicas se clasifican en magnitudes básicas o fundamentales, derivadas y suplementarias. Sin embargo, a partir de 1995 se clasifican solo en básicas o fundamentales y derivadas. A este conjunto de magnitudes físicas se agrupan en lo que conocemos como sistema de unidades, que pueden ser tres: sistema internacional de unidades, sistema inglés de unidades y sistema técnico de unidades. Este último se divide en dos: sistema técnico métrico y sistema técnico inglés. Además, conocemos que para expresar correctamente una cantidad de forma sencilla, hacemos uso de prefijos, de notación científica y además de notación ingenieril. Estimados estudiantes, los invito a observar el siguiente video, no sin antes reflexionar sobre lo que han aprendido en este, respondiendo las siguientes preguntas. Gracias.